Hola, ¿qué tal? Espero esté muy bien. Muchas gracias por acompañarme. Le doy la bienvenida a este último estudio, la lección de escuela sabática para este año. Así es, lección número 13. Le doy muchas gracias por haberme acompañado a estudiar la palabra de Dios. El primer beneficiado es uno, así cuando usted estudia y también enseña ese pensamiento, lo que usted aprendió, lo reafirma más en su mente y claro, pues busca usted también ponerlo en práctica. El título para este estudio, este último estudio del año, es Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Vamos a ver algunos momentos últimos de Jesús con sus discípulos aquí en la tierra. Conocemos también cómo Pedro fue restaurado después de aquella situación que él atravesó, un gran dolor en su corazón al haber negado a Jesús, después de haberle dicho que por él hasta su vida podía haber entregado. Bueno, él lo negó y ahora Jesús restaura a Pedro en este ministerio para que él continúe ahora enseñando y como un discípulo que sin lugar a dudas Dios utilizó poderosamente para la predicación del Evangelio. Así que bueno, vamos a adentrarnos entonces a este tema, epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Padre Santo, muchas gracias por darnos otra oportunidad de estudiar tu palabra. Has sido fiel, Señor. Ya este año casi termina. Hemos visto cómo tus promesas se cumplen en nosotros. Queremos tener fe en el porvenir. Queremos, Señor, buscarte en tu palabra, conocer más a Cristo. Que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir en esta oportunidad también lo que tienes para nosotros. Límpianos de todo malo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el texto para memorizar. Como no, el texto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 5 versículo 39. Es un versículo conocido. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Son palabras de Jesús al mencionar que, pues sí, al estudiar las escrituras ahí van a encontrar la vida eterna. Les menciona Jesús, pero realmente el que van a encontrar es a Él, a Cristo, pues Él es el medio para obtener esa vida eterna. Bien, vemos cómo Jesús durante su ministerio les enseñaba a los discípulos sobre el porvenir, qué iba a suceder tanto en Jesús como también en ellos. Esto para que cuando Él no estuviera, estuvieran preparados en todas esas tareas y retos, problemas que iban a enfrentar siendo ahora los discípulos de Cristo. Cristo ya no iba a estar. Eso realmente iba a impactar la vida de los discípulos porque ellos siempre seguían a su maestro, pero ahora el maestro no iba a estar. Entonces ellos pues realmente nunca estaban preparados hasta que llegó el momento en el que Cristo pues resucitó. Ellos entendieron mejor las profecías, entendieron muchas cosas que Jesús les había enseñado, pero también ellos tenían que trabajar ahora en cada uno de ellos, en su persona, para poder enfrentar todos los retos que ahora, pues al no estar Cristo, ellos iban a tener que realizar. Cristo les había dicho que el Espíritu Santo les iba a acompañar, que ese consolador iba a venir mientras pues él estuviera con el Padre y volviese por segunda vez. El Espíritu Santo iba a cumplir una gran misión, ahora iba a tener más protagonismo el Espíritu Santo. Y así pues, en estos 3 años que estuvo Jesús con los discípulos, ellos pues debieron aprender bastantes cosas. Sin embargo, esa humanidad les impedía muchas veces entender o poner en práctica lo que Jesús les había enseñado. O pues la lección dice que ellos posiblemente no hayan prestado atención a eso. Bueno, hoy nosotros también podemos correr ese peligro, el peligro de oír o leer la palabra de Dios, pero no prestar atención a ella, sin escucharla, o no prestarla esa atención con un espíritu dispuesto, con un corazón humilde, sino por el contrario, poniendo todo en tela de dudas, no estaríamos yendo con el espíritu correcto. Debemos de permanecer en la palabra, que eso básicamente lo que quiere decir es ponerla en práctica, pues no solo leerla, estudiarla, sino que sea algo que impacte nuestra vida y así también nosotros generar fruto porque le damos esa oportunidad al Espíritu Santo. Esa luz que muchos recibieron al conocer a Jesús,
Sin embargo, otros rechazaron esa luz. Los que la recibieron, los que la aceptaron, entendieron el camino a la salvación, fueron personas humildes, dispusieron su corazón a recibir más información de parte del cielo. En cambio, los que la rechazaron, cada vez más se cerraban a esa verdad, se cerraban a esa luz y terminaron pues ciegos en la oscuridad. Que eso pues no nos pase a nosotros, porque podemos estar estudiando, pero no abriendo nuestra mente, no poniendo nuestro corazón a disposición, o peor aún, no actuando conforme a la solicitud de Dios que encontramos en su palabra, lo que Dios nos pide a nosotros. Vamos a estudiar esta última semana que tiene la lección respecto, seguimos en el Evangelio de Juan, claro está, vamos a analizar algunos aspectos que pueden ayudarnos a nosotros a ir más allá de únicamente el conocimiento intelectual o teológico acerca de Jesús, sino más bien afianzarnos, estrecharnos más a Él en su palabra, y de esa forma usted y yo podemos aumentar nuestra fe, permanecer más en la fe, pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a adentrarnos a la lección en el día domingo. En el capítulo 20 del libro de Juan, ahí revela realmente el propósito del libro. Puede decirse que ya estando allí podemos entender todos los milagros, lo que es la muerte, la resurrección de Cristo, el propósito de ese ministerio de Jesús. Sin embargo, el capítulo 21 desea ampliar en otra historia, básicamente en algunos encuentros en los cuales Jesús tuvo con sus discípulos después de haber resucitado. Así en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19, vemos cómo los discípulos deciden ir a pescar por iniciativa de Pedro. Dijo pues que iba a pescar, así que los demás decidieron seguirle. Parece ser que después de todo lo que había sucedido, también decidieron pues dedicar tiempo a su antiguo oficio, a pescar. Claro, era parte de lo que ellos sabían hacer. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero ellos no le habían reconocido, no sabían que era Jesús. Así que intercambiaron algunas palabras. Jesús les dijo que si tenían algo de comer, esto en el versículo 5 del capítulo 21, y ellos respondieron que no. Él entonces se les dijo que echaran la red a la derecha de la barca, y entonces así iban a hallar peces. Así lo hicieron y no la podían sacar por esa gran cantidad de peces que había atrapado esa red. Aquí pues el discípulo al que Jesús amaba le dijo a Pedro que era el Señor quien estaba allí. Simón Pedro, es el Señor quien está allí. Así que Pedro, cuando escuchó esto, se ciñó la ropa y se echó al mar. Quería ir a donde estaba Jesús. Y los otros discípulos pues vinieron con la barca arrastrando esa red de peces. Distaban de tierra sino como 200 codos. Cuando ellos descendieron, habían brasas puestas, es decir, como una fogata, y un pez encima de ellas, y también había pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. En el versículo 11 dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153 peces, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo entonces: venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vea qué sorpresa más grande tienen los discípulos al haberse encontrado con Jesús en pues, en esta hora de amaneciendo, ¿no? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Bueno, aquí vemos uno de esos tres encuentros. Después de que Jesús resucitó, aquí se encontró con los discípulos que habían decidido ir a pescar, y pues Jesús les demuestra nuevamente ese poder que tiene Él al otorgarles pues esa posibilidad de pescar cuando no estaban pescando absolutamente nada, solo por decir que echasen la red a un lado, al lado derecho de la barca. Después de que esto sucedió, dice que cuando ya ellos habían comido,
hubo una interacción con Simón Pedro. Jesús conversó directamente con Pedro y le dice Jesús unas preguntas. ¿Me amas más que estos, Pedro? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le volvió a decir Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entonces respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, entonces Pedro se sintió triste. Dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez esa pregunta. ¿Me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto daba a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Bien, aquí vemos un Pedro que viene después de una desilusión o de un fracaso bastante importante en su vida, como después de haberle asegurado a Jesús allá en la última cena con los discípulos, él había asegurado a Jesús que si tenía que morir por él, pues él estaba dispuesto a hacerlo. Jesús le profetizó que antes de que el gallo cantase tres veces, él le iba a negar. Y eso sucedió. Así pues, Pedro, después de haber negado a Jesús, después de haberse alejado y haber llorado amargamente, pues en este espacio de tiempo Jesús está restaurando a Pedro. Le está devolviendo o le está otorgando un ministerio que él tiene que hacer a pesar de ese error o de ese momento tan oscuro en la vida de Pedro. Esto es muy importante. Si Jesús hubiese rechazado a Pedro por ese fracaso que él tuvo, pues no conoceríamos al Pedro después de ese fracaso. No conoceríamos las cartas del apóstol Pedro o las historias en el libro de Hechos. Pero vemos cómo Jesús restauró a este hombre después de prácticamente haberlo traicionado, haberse ido, haberlo negado, no haber cumplido con lo que le dijo a él que iba a hacer. Vemos aquí cómo Jesús tiene misericordia de Pedro y así también tiene misericordia de usted y de mí. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor que íbamos a hacer tal cosa y no la hicimos? Un comportamiento, algo que sabíamos que nos estaba haciendo mal, que nos alejaba de Dios, que no estaba bien y continuamos haciendo. Piense que si Jesús nos hubiera rechazado por eso que dijimos que íbamos a hacer y no hicimos, ya la misericordia no estuviera al alcance de nosotros, ya tuviéramos una perdición eterna para nosotros. Pero así como Jesús vio en Pedro ese hombre que podía hacer con esa transformación que solo hace el Espíritu de Dios y lo perfiló al futuro, a pesar de los errores, de las faltas, de esas imperfecciones, sabiendo que es como una vasija que se debe ir moldeando y debe también probarse. Así también Pedro fue un hombre que, a pesar de esos errores, pudo conocer a Cristo. Y ese conocimiento de Cristo le impactó tanto, ese comportamiento de Jesús, de perdonarlo, de restaurarlo después de lo que él había hecho, eso sin lugar a dudas tuvo un impacto grande en Pedro. Podemos tener también esa certeza de que Jesús resucitó al ver un Pedro restaurado, porque si Jesús no hubiera resucitado, pues Pedro no hubiera hecho más en su vida, hubiera quedado con esa amarga experiencia. Pero al haber Jesús restaurado a Pedro y darle ese ministerio ahora de predicar el Evangelio, vemos un Pedro en el libro de los Hechos, vemos un Pedro escribiendo cartas, ese Pedro era el que Jesús estaba perfilando en medio de la situación de errores que él estaba cometiendo. Por eso cuando usted y yo fallamos, pues no debemos de quedarnos así, pero sí debemos de entender que en Dios tenemos una segunda oportunidad siempre. Él siempre desea que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro mal comportamiento o de esas promesas que no hemos cumplido, podemos tener esa oportunidad. Mientras hay vida y esperanza, mientras la puerta de la gracia esté abierta, nosotros podemos acceder al trono de la gracia donde íbamos a obtener oportuno socorro. Vemos aquí como Pedro obtuvo oportuno socorro porque ahí estaba Cristo, porque él fue a donde Cristo, porque a pesar de ese error que había cometido, él decidió bajarse de esa barca
e ir al encuentro con Jesús. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros también hagamos, que no huyamos, sino más bien ir a un encuentro con Él. En Juan capítulo 21, versículo 19, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Cuando Jesús le pronuncia estas palabras, Pedro ve hacia atrás y ve a Juan. Y entonces le pregunta a Jesús, ¿y qué va a pasar con Juan? Posiblemente la pregunta iba relacionada a cómo iba a morir Juan. Jesús le dice, realmente no debes de preocuparte por Juan, sino debes de preocuparte por tu salvación. Debes de preocuparte por tu ministerio, si estás preparado para afrontar lo que viene. Jesús le da la clave, sígueme. Eso es lo que nosotros debemos de hacer hoy, seguir a Jesús, porque podemos poner la mirada en Juan o podemos poner la mirada en José, en María, en alguien más, pero no poner la mirada en Jesús definitivamente es un error. Y aquí Pedro, quizá por curiosidad, le está preguntando cómo va a morir Juan. Bueno, en realidad no debiera de preocuparte de eso, Pedro. Es importante que pongas tu mirada en mí, sígueme, ahí está la clave, y que pues tu vista no se distraiga en otras cosas, que pues a lo largo puede hacer más bien que pierdas tu mirada en mí y no puedas cumplir esta misión tan importante que yo te estoy dando. Algunos pensaban que Juan no iba a morir porque Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quede a ti. Jesús no estaba diciendo que Juan no iba a morir hasta que él viniera, sino que si él quisiera que así fuese, pues, ¿cuál sería el problema? Mucho de nuestros fracasos es cuando nos desilusionamos de las personas que pueden ser líderes espirituales, pueden ser personas importantes en la iglesia, pero son como usted y como yo, podemos fallar en cualquier momento. Mire que el que esté firme, que no falle, dice el apóstol Pablo. Por eso tenemos que poner nuestra vista, nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Debemos de apoyarnos entre los hermanos y preocuparnos por las cosas que nos pasan, soportarnos unos a otros, ayudarnos. Sin embargo, nuestra mirada tiene que estar firme en Jesús. Cada vez que yo pongo la mirada en alguien más que no es Cristo en ámbito espiritual, voy a fracasar en algún momento. Esa persona me va a desilusionar y hasta herirme. En cambio, Jesús es fiel. Jesús no va a fallar. Él cumple sus promesas. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que es importante que cuando usted y yo vamos a la iglesia, lleguemos con nuestro corazón dispuesto a adorar a Jesús, a adorar a Dios, a buscar en su palabra esperanza, no en pues hablar mal de otra persona o pues esperar que otra persona hiciera algo conmigo, porque si no lo hizo, ya yo voy a desilusionarme ese día. Tengo que ir más bien con un corazón dispuesto a servir, a adorar a Dios, por supuesto, pero siempre la mirada puesta en Cristo. Esta es la enseñanza que Jesús le quiso dar a Pedro en ese momento. Sígueme y pon tu mirada en mí para que puedas tener éxito en esta misión tan importante que sigue, como es, pues, dar testimonio de todo lo que te he enseñado. Y en algún momento aquí se lo estaba diciendo Jesús, tu vida vas a dar por el mensaje del Evangelio. El mundo definitivamente está en tinieblas sin Cristo. El mundo naturalmente rehúye la luz y no puede por sí solo encontrar el camino hacia el Dios verdadero. Por eso ocupamos la luz del mundo que es Cristo. Ese Dios de la creación, el Dios personal, el Dios que se revela, el Dios de la redención, lo hace por medio de Cristo. Sabemos cómo Cristo dio a conocer al Padre, según Juan capítulo 1, versículo 18, de esto ya hemos hablado. Ese verbo griego que es exegeomai significa interpretar, explicar, exponer. Juan presenta a Jesús
como ese enlace entre ese mundo de tinieblas y el Dios de la luz, siendo Jesús también la luz del mundo. Por eso, de esa forma es que nosotros conocemos a Dios por medio de la vida de Cristo. El deseado de todas las gentes nos dice lo siguiente en la página 380. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en el pensamiento humano. Pero a nosotros no las ha revelado Dios por medio de su espíritu. Note qué declaración más importante en el deseo de todas las gentes. Cómo nosotros accedemos a ese conocimiento espiritual, al conocimiento que es sabiduría de Dios, que es conocer la persona de Cristo. Cuando nos adentramos al estudio de la palabra, el Espíritu Santo nos muestra y nos prepara la mente para aquello que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, son lo que está preparado para los que aman la venida de Cristo, para los que desean ver a Cristo manifestarse por segunda vez, ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan capítulo 8, versículo 42 al 44, Jesús revela a algunas personas por qué no le conocen a Él. Y Él dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Estos hombres querían asesinar a Jesús. Por eso Él les dice que son hijos de su padre, el diablo, que es un asesino desde el principio y no se mantiene en la verdad. Si algo caracteriza a Dios, es la verdad. Si algo caracteriza al diablo, es la mentira, porque Él siempre busca falsear la verdad con pues mentiras, sean descaradas, pero también bastante sutiles. Así que vemos esta declaración muy importante que Jesús le da a unas personas que pues no quieren creer en Él. Y lejos de decirles que su Padre es Dios, más bien les dice, tengan mucho cuidado porque su Padre es el diablo. Y así dice la lección, los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Por decirlo así, ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia como un libro especial, con un mensaje especial, no como un libro de filosofía o de historia, sino como un libro que tiene un impacto para nuestra mente y nuestro corazón. Así por el contrario, entonces nosotros debemos aceptar que Cristo es la luz del mundo y seguir en nuestra interpretación de su palabra. Por el contrario, el diablo habla de lo que él mismo es. Si no tenemos cuidado y no nos rendimos en fe y obediencia a Dios, corremos entonces el peligro de hacer lo mismo, leer el texto basándose únicamente en nuestros propios deseos, anhelos y perspectivas, un error mucho más factible de lo que creemos. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de ir a buscar qué quiere Dios para mí, no qué quiero yo de Dios, qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios de mí, cómo puedo yo conocer al Dios Todopoderoso, en lo cual puedo obtener bendición, claro está. Pero ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra, ¿no es cierto? Eso implica también obedecer, eso implica tener voluntad para que las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, pues cumplamos con ellas. En Juan capítulo 4, versículos 46 al 54 nos habla de un relato de un milagro que hizo Jesús. Sin embargo, en esta oportunidad, bueno, el hombre era un padre de familia
que tenía a su hijo muy enfermo. Aquí Jesús regresó a Canaá de Galilea. Aquí fue el lugar donde él había convertido el agua en vino. Es decir, de Jesús sabían las personas que estaban allí. Y ahí en Capernaum, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Vemos un padre desesperado en esa necesidad por sanación de un hijo que está enfermo. Estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí Jesús le da esta declaración a este hombre, pues él venía con un pensamiento de que si veía, entonces creía que Jesús podía hacer el milagro. Es decir, primero Jesús hace el milagro y después yo creo. Yo creo que Él es el Mesías, yo creo que es un enviado de Dios, cualquier cosa importante en el ámbito espiritual. Lo que él quería era primero ver el milagro y después creer. Así pues, Jesús, sabiendo el corazón de las personas y de este hombre, le da esta enseñanza. Él sabía que él estaba esperando el milagro para creer. Pues aquí Jesús le dice, si no vieren entonces las señales y los prodigios, entonces no van a creer. El Señor decide salvar al hijo de este hombre y le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí este hombre, cuando Jesús le mencionó esta condicional que tenía para creer, que era recibir la sanación, él reflexionó en que este era un momento muy importante para que su hijo fuera sanado. Así que pues entendió que debía de creer primero para así recibir la sanación y en este caso la salvación para su casa. Dice que cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él pregunta que a qué hora empezó el hijo a mejorarse. Y pues respondieron a las 7 él dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y después creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vean qué importante esta enseñanza, pues nosotros, los seres humanos, naturalmente buscamos ver para creer. En el ámbito espiritual, nuestra mente no está preparada, sino es porque Dios hace un trabajo en nosotros. Este hombre por poco pierde la bendición de la sanación de su hijo, pues llevaba este concepto equivocado. Así la lección le llama teología desde arriba o desde abajo. Este hombre estaba con la teología desde abajo, pues establece reglas y normas para Dios y su palabra. Nosotros somos los que le ponemos a Dios las reglas en base a nuestras perspectivas. Sin embargo, esto es defectuoso, limitado y subjetivo a ideas humanas. Buscan convertirse en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Eso es una trampa muy peligrosa. Pero note que está la teología también de arriba, la desde arriba. Esta la que responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Así es como nos enseña la Biblia, en creer en Dios y en su palabra, y entonces el Señor puede conceder los anhelos de nuestro corazón conforme a su voluntad. Debemos creer así las palabras de las Escrituras si queremos creer las palabras de Jesús. Aquí Jesús menciona, si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Otro versículo, Juan capítulo 7, versículo 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que pues esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y habitaremos en Él. Juan 14, versículo 23. Vemos que aquí la palabra de Dios nos guía a creer en Él.
a creer en que Dios se ocupa por nosotros, en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Tanto así que la muerte pues nos tenía atrapados. La palabra también nos invita a actuar conforme a lo que el Espíritu nos guía. Nosotros debemos de dar fruto. Es importante dar fruto, porque si no, eso refleja que únicamente estamos con doctrinas, con teología, con únicamente conocimiento, pero no lo estamos poniendo en práctica. Recuerde que Jesús es el verbo. El verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Jesús es la práctica de la palabra. El último día de esta lección y también del año dice permanecer en Jesús. Vemos como en Juan capítulo 12, versículo 32, Jesús menciona, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús es la luz del mundo. Sin Jesús, el mundo estaría en completa tiniebla. Iríamos a la perdición total, a la muerte eterna. Pero gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo hoy podemos ser salvos. Muchos conocieron a Jesús cuando él caminó aquí en la tierra. María, Marta, Pilato, hubieron otros hombres los que presenciaron el milagro de la alimentación de los 5,000, también Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Bethesda. Tantas personas conocieron la luz. Algunos la recibieron y fueron creciendo en conocimiento al conocer más a Jesús, al estudiar su palabra, podríamos decir. Pero otros rechazaron la luz del mundo, rechazaron esa verdad que estaba frente a ellos, quizá por miedos, quizá por complacer a otras personas, quizá por pues amor al placer de este mundo. Muchos tuvieron ahí la verdad. Nosotros hoy también tenemos la verdad. Está en la palabra de Dios. Ahí podemos abrir toda la mañana nuestra Biblia y encontrar la persona de Cristo y permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente para así llevar fruto que dé gloria y honra a nuestro Dios y también sirva para que otras personas se edifiquen y conozcan al Dios verdadero por medio de nuestra vida. Apliquemos la teología desde arriba, es decir, por fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debemos de estar siempre en sintonía, escuchando la palabra de Dios, recibiendo para la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo no estamos viendo muchas promesas que están en el futuro, pero creemos, tenemos la certeza de que Dios nos va a dar esas promesas. Muchos fueron al descanso esperando esas promesas. Lo van a recibir cuando Jesucristo venga por segunda vez y reciban el galardón. Ahí verán cómo Dios ha sido fiel, cómo en su misericordia pues nos acogió, nos perdonó, así como Pedro que pues lo defraudó. Pedro se defraudó a sí mismo. Nosotros también, nuestro corazón es engañoso, ni nosotros mismos nos conocemos, pero Dios sí nos conoce y Él nos proyecta en su poder a hacer grandes cosas para su obra, para alabarle, para que otros conozcan a ese Dios Salvador. El secreto entonces, mi querida familia, es permanecer conectados a Jesús. Jesús es el verbo, es la palabra de Dios, es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta a las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida. Es el camino, la verdad y la vida vid verdadera. Permanezcamos en Cristo. Si permanecemos en Cristo, hay victoria segura. Muy bien, vamos a orar para finalizar. Señor, muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, por enseñarnos, por guiarnos, por perdonarnos, por restaurarnos, por darnos un camino en el cual podemos ir a la segura hacia el cielo que es Cristo. Gracias, Señor, porque durante todo este año nos has enseñado tu palabra, has puesto en nuestro corazón el deseo de estudiarla y también, por supuesto, el deseo de ponerla en práctica, llevar fruto, así como Jesús nos enseñó. En su nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarme durante todo este año. Para mí ha sido un placer y pues he aprendido mucho estudiando la palabra con ustedes. Muchas gracias, hasta pronto.